Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y como siempre encantado de estar con ustedes compartiendo estas verdades de vida eterna para que nos preparemos para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Jorge Luis Garay, y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado pasándolo al día de culto al Sol y a Satanás. Fue el sistema romano papal, fue el Papa, fue el papado los que hicieron ese asalto, ese cambio y esa perversión de la ley de Dios. Escrito está en Éxodo 31:18 que después que Dios acabó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley. Dios proclamó con su propia voz desde el monte de Sinaí al pueblo de Israel sus 10 mandamientos. Él con su propio dedo escribió los 10 mandamientos. La ley la hizo Dios. Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 14, que
Lo que Dios hace es eterno. Eso es lo que dice 3:14 de Eclesiastés. El Señor lo pone en los labios de Salomón, el hombre más sabio que ha habido en este planeta y que no habrá después de él. El Señor pone al sabio Salomón a decir: he entendido, poniendo como énfasis, como relieve su entendimiento, su sabiduría, su conocimiento, su capacidad de inteligencia y de raciocinio. Dice el sabio Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Estos papas, estos cardenales, estos hombres no le temen a Dios. Ustedes conocen la historia de arrogancia, de altivez. Ustedes conocen la historia tiránica y la historia de desafío que ha hecho el sistema romano papal al pervertir, al cambiar, al perseguir, al querer raer de la faz de la tierra la palabra de Dios, al pervertir la Biblia, al querer cambiar la verdad de Dios por la mentira satánica. Ustedes conocen esa historia. Esa es una de las más grandes tragedias, queridos amigos, que existe en este planeta. No es de las más grandes, es la más espantosa calamidad, la más espantosa calamidad de la humanidad, la más terrible tragedia que ha sobrevenido a la tierra, la mayor desgracia que ha sobrecogido a este mundo, el más horroroso desastre que está padeciendo el planeta Tierra, la más terrorífica y aniquilante pestilencia que está carcomiendo como un cáncer todos los fundamentos de la moral de la sociedad humana, es que los habitantes de este planeta se hayan olvidado de la historia del sistema romano papal. Si usted quiere saber quién es y para dónde va el sistema romano papal, tiene que conocer su historia. Y aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, están las profecías acerca de cómo esa historia iba a venir y cómo será el fin de esa historia. Y eso es lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. El domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Oiga todas las palabras que dice este mandamiento. El cuarto mandamiento de la santa ley de Dios. No, la ley de Dios no son esas que enseña el papado, que en el catecismo y que nos enseñaron en la primaria. No, la ley de Dios es la que está en la Biblia, la que Dios, como hemos leído, escribió con su dedo allá en el monte de Sinaí sobre tablas de piedra. Esa es la verdadera ley de Dios. Es con esa ley que ustedes y yo estamos y vamos a ser juzgados. Esa es la norma en el juicio de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo, dice el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios allá en Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que ustedes y yo debemos creer, y eso es lo que ustedes y yo debemos aceptar y obedecer. No hay comentarios, no hay ningún tipo de hacer conjeturas, no aquí hay un tipo de hacer reclamo. Esto lo entiende y lo comprendería un niño de los 2 años que se le habla y se le diga de estas cosas. El Señor nos dice que los únicos que no van a responder ante el cielo, ante Él, son los imbéciles, son los idiotas. Esos son los únicos que no van a responder por leyes morales a los ojos de Dios. El cuarto mandamiento es el único mandamiento de los 10 que nos dice a nosotros el nombre, Jehová, el título, creador,
los límites, dice que es el universo entero, los cielos y la tierra, nos dice también cuáles serán y deberían ser sus súbditos. Dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Lástima, qué dolor decirlo, pero de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere darle honra, gloria, loor y obediencia y exaltación a Dios es aquel que fue creado a su imagen y semejanza, aquel a quien Dios consideró como la corona de su creación, aquel dotado de raciocinio, aquel dotado de inteligencia, de facultades superiores, aquel dotado de una bondad y también de un amor, de una risa, de una alegría. Ese es el único que no quiere, queridos amigos, darle gloria a Dios. Qué dolor y qué pesar decirlo, que lo irracional, los animales, ustedes ven las aves en la mañana cómo cantan en alabanza a Dios y cómo en la tarde trinan también de gratitud a Dios. Usted, todo en el planeta Tierra, las flores florecen para echar su aroma, su incienso, su perfume agradable y su colorido para honra y gloria de su Creador. Todo en la creación alaba, adora y ensalza al Creador. Ellas mismas, con su belleza, con lo que son, los animales, las plantas, las piedras, todo en este planeta, toda la creación de Dios responde a su, queridos amigos, alabanza y a la gratitud a nuestro Dios. Eso es lo que nos dice, y nos dice también el Señor que hasta las piedras le obedecen a Él cuando Él las necesita utilizar. Así que el Señor nos dice, queridos amigos, que el sábado es el día del Señor, y nos dice el Señor que el sábado es el único día al cual Él le puso nombre, lo llama Sabbat, que en hebreo significa reposo, descanso, cesación de trabajo. Mire, la palabra sábado quiere decir eso. La palabra domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y aún la perversión de la palabra domingo en inglés. La palabra domingo en inglés, ustedes saben que la palabra domingo en inglés es la palabra Sunday, que quiere decir día del sol. Mire, ahí está, día del sol. Y la palabra lunes se la inventaron entonces también allá los teutones y los celtas, y allá donde viene todo el paganismo del planeta. Allá la palabra lunes es para la luna, la diosa luna. La palabra martes para el dios Marte, para el planeta Marte. La palabra miércoles es para el dios Mercurio, miércoles. La palabra jueves para Júpiter, el dios de la guerra y de la muerte. Para la palabra viernes es para el ensalzamiento de la belleza de Venus. Y la palabra Saturday o Saturday, como lo llaman, era el culto en el sábado para Saturno. Eso es lo que nos dice cómo pervirtieron todas las cosas de Dios cuando el Señor al único día que le puso nombre fue al sábado. Igual ocurre con los meses. Así que todo fue hecho e inventado por el diablo para honra y vanagloria ¿de quién? De él, para que los hombres se pervirtieran, para hacer que los hombres olvidaran de Dios, para borrar de la mente y de la superficie del planeta el recuerdo de Dios. Pero el Señor dice que su palabra es eterna, que todos los libros pueden y van a ser destruidos, pero que la Biblia, la palabra de Dios, es eterna. La Biblia es un yunque en el que se han acabado muchos martillos. La Biblia es un yunque en el que se han acabado muchos martillos tratando de raerla, de destruirla. Nada más el sistema romano papal. El Papa se gastó 1260 años tratando de quemar, raer. A todo el que le leía la Biblia lo quemaban. Donde habían Biblias las quemaban. Puso la Biblia en el índice o en el código o en la lista de los libros malditos, de los libros prohibidos para leerse. Prohibido leer la Biblia, prohibido traducirla al español, al inglés, al alemán, al francés, al italiano. Prohibido leerla en la lengua de la gente. Esas fueron las prohibiciones que dio el Papa para honra y vanagloria de su majestad satánica. Por eso el Señor nos dice en la historia profética
hablándonos de esa época de tinieblas, nos dice aquí qué era y qué fue el sistema romano papal. Oiga, nos dice aquí la Escritura, hablando de la Iglesia Católica, hablando del sistema romano papal, dice aquí en la página 54, te la envío totalmente gratis. Si no la tiene, para que lo lea, anote el número de la página y a vuelta de correo le envío totalmente gratis, te envío la historia profética. Dice aquí, los que la tienen en la página 54, hablándonos de allá de esa época de tinieblas cuando estaba surgiendo el sistema romano papal, dice, ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Para eso era que quería el diablo y usó al sistema romano papal, raer de la faz de la tierra para sentarse él como amo, ¿qué? Y señor de este planeta, sentarse él como amo y señor de este planeta. Ya este planeta es mío, ya soy el amo y el señor, ya Dios no me puede destruir porque soy el que reina aquí. No, siempre ha habido y habrá testigos de Dios acerca de estas cosas para hablar, como hablamos ayer, para publicar, para proclamar, para informarle a las naciones, y entonces vendrá el fin, porque si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética gratis, sin ningún costo adicional, querido amigo, para que usted se dé cuenta de lo que ha sido la historia de este planeta desde el año 70 con la destrucción de Jerusalén hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Aquí está la historia. Esto no es novela, no es cuento, no es fábula, no es filosofía, no son imaginerías, tampoco es un clásico de la literatura universal, no es tampoco un bestseller y mucho menos esto es traído por mente o por voluntad humana. Esto es la revelación del Espíritu, lo que el Señor, lo que solo el Espíritu puede ver. Aquí están, por ejemplo, cómo maquinaban los papas matar y cómo maquinaban los papas torturar. Aquí está todo esto. Cómo era que el diablo los dominaba, cómo era que el diablo los dirigía. Ahí está todo esto. En visión panorámica se le permitió a Arena de Guard ver todo esto y escríbelo para que la gente lo conozca. Cómo surgió el papado, cómo va a ser destruido por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está cómo surgieron y para qué levantó Dios los Estados Unidos y cómo va a ser la destrucción de los Estados Unidos. Aquí está cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo la voz misma de Dios va a anunciar el día y la hora desde el cielo. Aquí está todo lo que estamos viendo que está yendo en aumento acerca del Armagedón climático, el terror del clima para la gente de este planeta. Aquí está todo esto, te lo envío totalmente gratis. Aquí está cómo va a ser destruido Satanás y todos los impíos. Aquí está cómo va a ser el fin del conflicto y cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Es un relato descriptivo de cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Un día entero se demorará la segunda venida de Cristo. Un día entero, como lo hemos estudiado. Gratis, te lo envío totalmente gratis. Escribe tu nombre, tu dirección, tu teléfono, tu barrio, por WhatsApp, por Facebook, por teléfono, una llamada o también por correo electrónico, como escrito está allí en nuestros... en el scroll, en los caracteres, ahí en la parte baja de la pantalla, ahí está. Y venimos estudiando, queridos amigos, eso. Ayer hablamos de cómo el Señor nos dice que se daría la última advertencia al mundo y que vendría el fin. Hablábamos de cómo Jesús lo dijo, ¿no? Y será publicado y será proclamado esta buena y esta mala noticia del reino a todo el mundo. Y será, nos dice el Señor aquí, para información a las naciones y para testimonio o información a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se le va a decir al mundo de qué y por qué y qué es lo que le va a venir, y entonces dice que vendrá el fin. Prácticamente este trabajo está casi que
terminado. Para el Señor no es nada imposible terminarlo pronto y rápido. Ya de eso hablábamos ayer, pero también hablamos de cuál es esa. O sea, ahí nos dice el Señor sencillamente: será publicado, será proclamado la buena y la mala noticia del reino a todo el mundo, para información a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero entonces vamos a conocer cuáles son las buenas y cuáles son las malas noticias como única advertencia que se le va a dar al mundo. Y eso es lo que empezamos a estudiar terminando nuestro programa ayer sábado, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. De eso terminamos hablando ayer. Apocalipsis, que dijimos que no es un libro sellado, que no, a la gente le hablan de Apocalipsis. El mundo dice, por ejemplo, tal desastre fue una cosa apocalíptica, tal derrumbe fue una cosa apocalíptica, tal calamidad fue una cosa apocalíptica, tal tragedia, no, eso fue apocalíptico. No saben de lo que habla, de lo que menos tiene de Apocalipsis. El Apocalipsis es de desastres y de todas estas cosas. No, es un mensaje de amor, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de la revelación, cómo el Señor quita el velo para que nosotros veamos las cosas que los hombres harían y están haciendo con el tiempo de la gracia que Dios les da llamado historia, para apartarse las cosas de Dios, y viene lo que viene. Pero detrás de todo eso nos dice la Escritura entonces que siempre por encima de la tempestad hay un sol que brilla esplendorosamente. Así es el Apocalipsis. Detrás de todas las cosas que vemos aquí incomprensibles, de las cosas terribles, de las bestias como se nos muestran en horribles y espantosas, detrás de todo eso y en eso hay un mensaje de amor, hay un mensaje de victoria, hay un mensaje de salvación eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces, allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 6 y 7, leíamos ayer entonces que el Señor nos dijo: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el evangelio eterno. Ya ayer hablamos que el evangelio es eterno. No es que la iglesia católica enseña un evangelio, la iglesia pentecostal enseña otro evangelio, la iglesia bautista enseña otro evangelio, la iglesia adventista enseña otro evangelio, la iglesia menonita enseña otro evangelio, los testigos de Jehová enseñan otro evangelio. No, es una sola verdad. El Señor nos dice que es un evangelio, un noticiero, una noticia. La palabra evangelio, como buena nueva que se ha traducido, quiere decir es noticias. News en inglés es nueva, se podría traducir como nuevas, noticias, noticiero, news. Pero nos dice el Señor entonces que el evangelio son ¿qué? Las noticias del reino de Dios. Aquí nos dice entonces que para publicarle tenían las noticias del reino, para publicarlas, para proclamarlas, para anunciarlas, para advertir al mundo. Nos dice aquí a toda tribu, pueblo, lengua, nación, idioma, jerigonza, dialecto y pueblo. Nación y pueblo, para toda la humanidad. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no piensa que son judíos, que son católicos, musulmanes, que son de los krishnas, que son hechiceros del África, que son brujos de América del Sur, que son idólatras de Centroamérica, que son incrédulos de Norteamérica, que son los salvajes de las islas o de la selva. No, en el Señor no hay acepción de personas. La salvación es para todos y todos lo van a oír, para que cada uno tome su decisión. El Señor tiene 1.000.000.000 de maneras de dar a conocer su revelación y en su palabra. Pensar nosotros, por ejemplo, cómo se va a salvar un pagano que nunca oyó hablar de Cristo y nunca vio una Biblia. ¿Cómo lo va a juzgar el Señor?
Ahí está, nos dice el Señor, que muchos de esos paganos que nunca vieron una Biblia, que nunca oyeron hablar de Cristo, van a ser salvos porque actuaron de acuerdo a lo que veían en la manera de ser y de vivirse en la naturaleza. Y dice que con eso el Señor va a darles una parte en su reino, porque sintieron la impresión del Espíritu que los llevaba a actuar, a vivir y a creer en un Dios y en una esperanza. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, y nos dice aquí: publicar el Evangelio eterno diciendo, oigan lo que es la última advertencia a la humanidad, y nos dijo Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 24, 14, y vendrá el fin. Cuando se dé esta última advertencia, vendrá el fin. ¿Cuál es la última advertencia? Escrito está en Apocalipsis 14, 7, diciendo, un pueblo, dijimos que es un pueblo, es mucha gente, son millones en el planeta. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el último mensaje de advertencia para la humanidad. La última amonestación al planeta Tierra. Temed a Dios. Cuando nosotros hablamos de temer a Dios, cuando la gente menciona la palabra temer a Dios, la gente cree que temer a Dios es miedo, es temor de miedo, es temor de temblar, es temor de asustarnos. No, ese miedo ni lo produce Dios, ni le sirve al hombre absolutamente para nada. Después de que Dios dé la sentencia, Él dice que terrores ya no va a como era la gente. No es terror, no es cuando el Señor nos dice temed a Dios, no nos está diciendo es miedo de temblar. Oiga lo que dice la Escritura aquí. Proverbios capítulo 9 versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Mire, esto aquí parece como un trabalengua, ¿verdad? Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cualquiera que teme a Jehová empieza a adquirir sabiduría. Cualquiera que reconoce a Dios, cualquiera que cree en Cristo como su Salvador, comienza a empezar a desarrollar una capacidad de discernimiento y de sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. ¿Cómo conocemos nosotros al Altísimo? ¿Cómo es? Mire, aquí hay un juego, vea. Mire, el temor de Jehová, una cosa, el principio de la sabiduría tiene que ver con la inteligencia y la mente. Y sigue diciendo, el conocimiento del Santísimo es una cosa, y es la inteligencia con la mente. Todo tiene que ver a través de la mente. A través de la mente nos llega el temor a Dios, a través de la mente nos llega el conocimiento, la inteligencia, que es el conocimiento de Dios. Inteligencia, desarrollamos inteligencia. ¿Para qué la inteligencia? Para saber tomar decisiones sabias, para poder nosotros discernir la causa y el efecto. Para eso nos dota el Señor de inteligencia, para saber nosotros cómo comportarnos, cómo nosotros verdaderamente aprender lo que es juicio, justicia y derecho aquí en este mundo, en esta naturaleza humana caída. Es así, de esa manera como nos dice el Señor. Entonces nos dice aquí la Escritura que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, ese aparente trabalenguas, miren cómo nos lo muestra acá el Señor en Job, capítulo 28, versículo 28. Oiga lo que nos dice el Señor aquí, dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Nos sostiene allí que el temor de Jehová es la sabiduría. Cualquier hombre que sea sabio escoge a Dios. Cualquier hombre que sea sabio cree que hay un Dios en los cielos que juzga, cree que hay un Dios en los cielos que traerá a juicio todas las cosas de esta tierra, y toda la injusticia y toda la iniquidad y toda la maldad. Eso es sabiduría. Pero oiga lo que nos dice: y el apartarse del mal, la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué cosa nos dejó el Señor entonces para
para nosotros apartarnos del mal. Para adquirir inteligencia, apartarnos del mal. ¿Qué cosa nos dejó el Señor para nosotros saber cuál es el mal y saber nosotros aplicar inteligencia para apartarnos? La ley de Dios. Dice que el apartarse del mal, solo cuando nosotros entramos en el conocimiento de la ley, de los mandamientos de Dios, entonces nosotros vamos a saber lo que es verdadera inteligencia. La gente considera que inteligente es el que tiene cartones, que tiene títulos, que es summa cum laude en el promedio de su carrera, que es el más inteligente, que es el que más habla, que el que más libros ha escrito, que ese es el inteligente. La gente cree que el inteligente es el que más viveza tiene, el que más marrullas y más engaños y más inventos hace para robar, para tumbar, para esconder. Ese es el inteligente para el mundo, pero para Dios sencillamente el verdadero inteligente es el que se aparta del mal, y el que se aparta del mal, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, es el que obedece y guarda sus mandamientos para no entrar ni en tentaciones, ni en pecado, ni en maldad, ni en ninguna cosa de estas cosas, como escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 1, nos dice el Señor: bienaventurados los perfectos de camino. Los inteligentes son los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en obediencia, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los descarriados? Pues los que andan en la rebelión de los mandamientos de Dios, los que andan en la desobediencia a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, cuando el Señor nos dice allí en el libro de Apocalipsis, temed a Dios, tiene que ver es con la obediencia a sus mandamientos. Cualquiera que tema a Dios guarda su ley. De la misma manera como el hijo que teme a su padre, obedece lo que el Padre lo manda, pero no es temor de miedo, sino reverencia a lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos dice el Señor. Temed a Dios y dadle gloria, nos dice el Señor. Temed a Dios. También tiene que ver, como hemos dicho, que el temor a Dios es la sabiduría, la mente, la sabiduría, y que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces el Señor nos dice que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter, que todo lo que tiene que ver con la formación de una vida limpia, santa, honesta, pura, eso tiene que ver con la mente, eso tiene que ver con la obediencia. La única norma que Dios ha dejado para modelar y perfeccionar una vida que solo le agrade a Él es la ley de Dios, queridos amigos, la ley de Dios. El que obedezca la ley de Dios, nos dijo el Salmo 119:1, está en el verdadero ¿qué? Camino. Bienaventurados, felices, dichosos los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119:1. Niños, jóvenes, como dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que dice el Señor. Dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, tu sabiduría, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos? La obediencia a los mandamientos de Dios, el temor a Dios. El Señor dejó todo un mensaje de educación para su pueblo fiel. Eso lo reveló el Señor también a través de Elena G. de White, todo un mensaje de educación, cómo debíamos educarnos nosotros y cómo educar a nuestros hijos, cómo nosotros educar a nuestros hijos en el temor a Dios, y que sea la Biblia el libro de texto para educar y enseñar a nuestros hijos, y no que sea, queridos amigos, ni Platón ni Sócrates, como son los ídolos prácticamente de las academias y de todo lo que tiene que ver con la educación en este planeta. Estos niños, estos jóvenes, estos hombres de este planeta son más discípulos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles que de Jesucristo. El Señor nos dice que el libro de texto debe ser la Biblia en las escuelas, en las universidades, en los colegios y en los hogares. Es el conocimiento de Dios. La educación no se la inventó la UNICEF, la educación no se la inventó el Ministerio de Educación, la educación no se la inventó la Secretaría de Educación, la educación se la inventó Dios para modelar y perfeccionar un carácter que solo le agrada
agrade a Él, porque la posición no hace a ningún hombre sabio, honesto, ni tampoco infalible, ni tampoco lo hace recto. Y un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena, es lo que nos dice el Señor. La posición no hace a ningún hombre santo, bueno, honesto, infalible, ni honrado, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que el temer a Dios tiene que ver ¿con qué? Con la obediencia a sus mandamientos. Esa cosa que el sistema romano papal ha pervertido, ha cambiado. Esos que han sido más alevosos y más hostiles. Esos que dicen ser cristianos, evangélicos y que dizque protestantes, pero que están enseñándole a la gente que la ley quedó abolida, que quedó clavada la muerte de Cristo en la cruz, que no estamos ni somos responsables de obedecer mandamientos, que no estamos bajo ninguna obligación de obedecer mandamientos, que la ley quedó abolida. Sábado, todos los días son sagrados, que la ley ya quedó abolida, que maldito el que la guarde. Todo esto, más alevosos son los que dicen ser evangélicos, que andan con el libro debajo del brazo, pero no se sabe en qué Biblia ni en qué mundo andan, porque están viendo el mundo lleno de ¿qué? Lleno de maldad, de iniquidad, de muerte, de sangre, lleno de violencia, lleno de robo, lleno de delincuencia, el mundo totalmente sodomizado, el hombre en adulterios, en fornicaciones, el mundo en la más rampante idolatría, el mundo pervertido por todo lo que tiene que ver por la degradación del planeta, por no guardar el sábado de días. Y los cristianos y los evangélicos y los protestantes alabando a Jesús en el día de Satanás para honra y gloria de su majestad satánica. Eso es lo más, la falacia más rampante y más grave que tiene este planeta. Entonces nos dice el Señor, temed a Dios, que es todo eso, pero también nos dice el Señor que el temor a Dios, que tiene que ver con la mente, que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la sabiduría, que tiene que ver con el conocimiento del Altísimo, que tiene que ver con el temor a Dios, dice que tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Y el Señor dice que nuestro carácter se forma también apartándonos y yéndonos lejos al campo, donde nuestros niños y nuestros jóvenes paren de ver y de oír toda la maldad y toda la iniquidad y toda la inmoralidad que se oye y se ve en las ciudades. Criar los hijos en las ciudades es perderlos, como ustedes lo están viendo, como esa aplanadora del microtráfico, de la drogadicción, del narcotráfico, de la degradación, de todo lo que tiene que ver con la iniquidad que montó Hollywood, con todo eso que llaman disque la farándula, cantantes, actores, actrices. Nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen modelos de personas en esta hora, queridos amigos. Nuestros niños, nuestros jóvenes no tienen modelos de personas a seguir, ni tampoco ejemplo de vida. Solo son cantantes, actores, actrices y modelos ambiciosos, mundanos y vanidosos y hasta drogadictos. Esos son los héroes de nuestros jóvenes. Narcotraficantes, políticos corruptos y futbolistas cuasi analfabetas. Esos son los héroes de nuestros niños. Esa vaya a entrar al cuarto lleno de póster, lleno de afiches, de almanaques, de todos los ídolos de este mundo, de esos que son hombres frágiles, mortales, desviados, corrompidos. Niños y jóvenes, lean en la Biblia la historia de hombres y de mujeres que bajo circunstancias de dificultad extremas y constantes tentaciones prefirieron renunciar a todo halago y bienestar terrenal para agradar a Dios y aspirar a un lugar en su reino. Esos son los verdaderos héroes del Señor, los hombres que verdaderamente son modelos de vida. Un Pablo, un apóstol Pedro, un Jesucristo, un Moisés, un Elías, una Ruth, una Esther, mujeres jóvenes que fueron y son modelos de vida de obediencia y lealtad a Dios. Estos hombres llegaron a ser señalados por Dios junto con Cristo, que fue el varón de los dolores, como modelo de persona a imitar y ejemplo de vida para todos los hombres en este planeta. Y el mundo fue mejor porque estos padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, amigos y amigas, entrañables, ciudadanos honrados y cristianos temerosos de Dios,
vivieron en este planeta. Por ellos es que este planeta todavía está preservando en este planeta. Por eso dice el Señor, salid de las ciudades, porque el Señor va a visitar sus juicios. Con sus juicios está visitando ya las ciudades. Toda esa pestilencia de la drogadicción, eso es uno de los flagelos más terribles que tiene aquí. La confusión que hay en la tierra, en las ciudades. Las ciudades son campos de concentración mal administrados. Mire, hagan un paralelo ustedes allá en su casa entre lo que fue un campo de concentración allá en Alemania, de las que montó Hitler, un campo de concentración de esos. Vayan, miren cómo funcionaba Auschwitz. Auschwitz allá en Polonia. Haga un paralelo entre Auschwitz y Cali, haga un paralelo entre Auschwitz y Bogotá, y ustedes van a encontrar que lo que se hacía exactamente allá en Auschwitz es exactamente lo mismo que se está viviendo en todas las ciudades de este planeta, nada más empezando por el transporte. Miren cómo llevaban a los judíos y a todos los que querían desaparecer de este planeta, cómo los llevaban allá a las cámaras de gas en Auschwitz. Así va la gente metida en esos sistemas de transporte que se han montado en las ciudades. De la misma e igual manera he visto la gente con la cara pegada así al espejo, al vidrio, de allí amontonado, metido allí, con la única diferencia es que acá son vidrios. Allá en Auschwitz era lata, sin ningún tipo de respiración, sin ningún tipo de oxígeno, sin ningún tipo de nada, la gente así. Eso es lo que nos dice el Señor. Temed a Dios, involucra todo eso. El Señor puso a Adán y a Eva fue en un Edén, en un huerto. El que se inventó las ciudades, escrito está en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 17, fue Caín. El primer alcalde que tuvo este planeta se llamaba Caín. El primer gobernador que tuvo este planeta se llamaba Caín. El primer rey que hubo en este mundo se llamaba Caín. El primer presidente que tuvo este planeta se llamaba Caín. Por eso las ciudades, todas las ciudades, son símbolo de rebelión contra Dios. Y eso es lo que el Señor nos dice: salid de las ciudades, porque allí es donde lejos, dice que la sola naturaleza, el solo verde de la naturaleza puede ahuyentarnos y alejarnos y apartarnos del pecado, de pensar en las cosas que se hacen y se dicen en las ciudades. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación. Eso es lo que ha escrito. Está. Y la última advertencia nos dice que el plan de Dios es llevarnos de paso a paso de vuelta al plan original, porque como era el plan original, volverá a ser en la tierra nueva. El Señor, esta experiencia que estamos viviendo nosotros aquí es simplemente para nosotros aprender en fe lo que Adán vivía allá en la gloria y en la presencia de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Salid de las ciudades, dice el Señor, ha revelado el Señor a través de Elena de White, dice: salid de las ciudades. Es el mensaje que Dios me ha estado dando. Lleven a sus familias lejos de las ciudades, saquen a sus niños lejos de las ciudades y llévenlos a un pequeño lugar donde puedan tener un pedazo de tierra, en donde ustedes puedan sembrar su propia comida y ser autosuficientes, porque el asunto de comprar y de vender va a ser cosa seria en las ciudades. Ya lo estamos viendo. ¿Recuerdan ustedes del general Invierno que derrotó a Hitler cuando fue a tomar Moscú? ¿Recuerdan ustedes el general Invierno que derrotó a Napoleón Bonaparte cuando fue a tomar también Rusia? El general Invierno. Ahora vemos nosotros lo que no fue capaz de derrotar a Hitler con bombas, con tanques, con bombarderos, con el general Invierno. El invierno, queridos amigos, como nos dice el Señor, toda esta locura del clima, toda esta locura del clima que ha traído el diablo, porque esta es la obra de Satanás, toda esta locura del clima que ha traído el diablo, toda esta locura ecológica, porque la gente cree que es Dios. Es el hombre mismo. Lo leímos allá en el libro de Isaías capítulo 24, cuando nos dice el Señor que
la tierra se ha contaminado es por sus moradores. Es el hombre incitado por la codicia y la ambición del diablo el que ha hecho todas estas cosas. Pero dice aquí que el diablo ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. Dice, en las desgracias y calamidades de tierra y mar, en las grandes conflagraciones, es decir, los incendios. Ustedes ven cómo allá en California esos incendios, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Esas mareas extraordinarias que llaman dizque tsunamis. Mire, aquí nos dice quién lo hace, quién es el que hace todas estas cosas. Dice que el diablo tiene bien estudiado los laboratorios de la naturaleza. Dice, él sigue diciendo aquí, página 647, para que, este es prácticamente de los últimos capítulos que quedan en el conflicto entre Cristo y Satanás. Este ya es el final del libro prácticamente. Aquí vamos, en esto que estamos leyendo acerca de los desastres y el caos. Nos sigue diciendo, dice que el diablo destruye las mieses. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. No es que se va a pasar, el nuevo presidente va a acabar con el caos ecológico, el nuevo presidente vamos a acabar con la contaminación ambiental, el nuevo presidente vamos a limpiar de caca todos los ríos, vamos a hacer que fluya pura agua pura. El próximo presidente va a gastar 5 billones limpiando el río Bogotá de toda la caca y de toda la inmundicia y de toda la química y de todo el desastre que ha hecho el hombre en este planeta. Aquí nos dice que eso irá es menudeando. Pueden gastarse los millones que quieran, no lo van a hacer. Dice el Señor que estas plagas son plagas, irán menudeando más y más, y se harán más y más desastrosas. Y sigue diciendo el Señor aquí, la destrucción caerá sobre hombres y animales. Escrito está, página 647 de la historia profética, que te la envío totalmente gratis, queridos, para que lea con los niños y con nuestros jóvenes y nos preparemos. ¿Qué dijo el Señor? Temed a Dios, obedezcan sus mandamientos, saquen sus niños de las ciudades, pónganlos en el plan de educación que Dios dice, y entonces nos dice el Señor que eso es verdaderamente temer a Dios y darle gloria. ¿Qué es darle gloria? Temer a Dios y darle gloria. ¿Qué es darle gloria? Vamos a ver qué es darle gloria. Nos dice el Señor allá en el libro de Juan, en el capítulo... dice temed a Dios, así, y darle gloria. En Juan capítulo 4, versículo 21 al 24, este fue un mensaje que el Señor no lo pudo predicar en público, no se lo pudo predicar ni siquiera a sus discípulos, se lo predicó el Señor Jesús, ni siquiera a los apóstoles les habló de esto. Esto el Señor se lo habló de una manera muy íntima, muy privada, a una mujer samaritana. Y vinieron los discípulos cuando él estaba hablando con ella, y los despachó. Le dijo, vayan muchachos, compren comida. Vayan, los mandó por allá, y él se quedó con ella hablándole de estas cosas. Una mujer ávida de conocer la verdad, de saber cómo se adoraba a Dios, deseosa de adorar a Dios, y le dijo a Jesús, Señor Jesús, ¿dónde es que hay que quemarte el incienso? ¿Dónde es que hay que adorarte? ¿Dónde es que hay que ir a adorarte? Entonces nos dice el Señor aquí que la mujer le preguntó al Señor Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, señalándole allá al monte de Gerizim, y ustedes, le dice a Jesús, los judíos, dicen que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, aquí entre nos, créeme que la hora viene cuando ni en este monte en Jerusalén, en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Llegará el día, mujer, que ni allá en ese monte de Gerizim se va a adorar, ni tampoco en Jerusalén se va a adorar, porque el Señor veía a Jerusalén como destruida, y veía a la gente como libre de templos, de organizaciones religiosas, de denominaciones, de sojuzgación, de dominio, de enajenación, de todo control humano. El Señor veía a la gente libre, sirviéndole a Él directamente y adorándolo en este templo del alma. Y le dice el Señor Jesús,
Mas la hora viene, mujer, mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ya es. ¿En cuándo? En el año 31 de nuestra hora, de nuestra era, es la hora. En el año 31. Ya en el año 31 el Señor Jesús le estaba diciendo a esta mujer que ni se metiera allá a Jericín, ni se metiera tampoco allá en el templo de Jerusalén a adorar a Dios, porque allá Dios no estaba. Ya iba a quedar eso desolado, ya iba a quedar desierta esa casa, y que allá en Jericín solo había idolatría, solo había negocio, como allá en ese templo de Jerusalén, cuando el Señor dijo que estaba y era convertido en una guarida de ampones, de ladrones. En eso habían convertido el templo de Jerusalén, lo han convertido en banco. Lo mismo que ahora los pastores de ahora, si Cristo viniera hoy, ahora, a meterse a una iglesia, también les diría lo mismo. Esto es una guarida, esto es una cueva de ampones, unos comerciantes, unos traficantes de la fe. ¿Cómo es que hay que adorar? El Señor le dijo, ya es la hora en que hay que ¿qué? Irse de las iglesias, salir de todas las iglesias, dice el Señor. Ahora es, dice el Señor, ahora es la hora de adorar, de salir, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorarlo en espíritu y en verdad, porque los que adoran, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran. Y es necesario que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué nos dice el Señor aquí? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? No es adorar como la gente cree, que hay que ir allá a brincar y que pongan la batería y póngame rock para moverlo en forma, póngame vallenato, póngame salsa, póngame ranchera, póngame todo lo que el diablo se inventó para entrampar al mundo con la música. Eso está metido en las iglesias, queridos amigos. No es música inspirada por Cristo, no es música inspirada por el Espíritu Santo para adorar a Dios. Esa música, esa ranchera, ese rock, ese heavy metal, esa balada, ese canto, toda esa inmundicia que hay allá, eso lo inventó fue Satanás. Él fue el que le puso letra a la música. No existía en la antigüedad la música. La única música que Dios inventó fueron los salmos. Era lo que cantaban los israelitas, lo que cantaba Jesús eran los salmos. Todos los salmos tenían música y la letra era para adorar a Dios. Era una música con una métrica, con un ritmo, con una melodía hecha única y exclusivamente para el culto a Dios, que no llevaba a la gente a mover ni la cabeza, ni los brazos, ni la cadera, ni la cintura, ni los brazos, como cada uno de esos ritmos lleva a moverse, porque el diablo, no se olviden, era el director de la música en el cielo. El diablo era el director de la música en el cielo. ¿Sabrá música el diablo? ¿Sabrá acerca de música? ¿Sabrá hacer música el diablo? Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso es que una de las cosas con las cuales el diablo tiene parada en la cabeza y sumido en el embrutecimiento, en el entontecimiento y en la idolatría es la música. Ha pervertido al mundo, es con solo la música. El Señor nos dice aquí que eso no es adorar a Dios, que adorar a Dios no es brincar, no es adorar. Nos dice aquí que es en espíritu y en verdad. ¿Y qué es en espíritu y en verdad? El Señor nos dice que en espíritu, dice, Dios es espíritu, Dios es invisible, es en lo invisible de Dios. Y verdad, ¿quién es verdad? Cristo es verdad. Cristo no dijo yo tengo la verdad, Él dijo yo soy la verdad. La verdad es una persona visible, es decir, que lo invisible de Dios, que es el Padre, está en perfecta armonía con lo visible de Dios, que es el Hijo. Y eso, ese espíritu y esa verdad están en perfecta ¿qué? Armonía. ¿Qué es lo invisible y qué es lo visible y qué es lo invisible de mi vida? Queridos amigos, lo invisible de mi vida y de tu vida son nuestros pensamientos, y lo visible de mi vida y de tu vida son nuestras palabras, nuestros actos. De eso vamos a hablar el próximo sábado, a seguir estudiando esto, la última advertencia a la humanidad, y vendrá el fin. Quiero decirle, papá, mamá, te envío totalmente gratis la historia profética. Traigan los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor,
Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender, que el mundo no se va a acabar, el mundo está acabado, y que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre